Buenos días. Continuamos con nuestro tema de historia universal. Esta semana hablaremos acerca del Imperio Árabe Musulmán. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a estudiar en el Imperio Árabe Musulmán? Pues aquí, luego de la muerte de Mahoma en el año 632, se inicia un periodo de expansión y conquista, llegando a formar un imperio. El gobierno fue asumido por los llamados califas, que eran considerados los sucesores de Mahoma, ya sea reyes, generales, militares, sumos, pontífices, entre otros. Entonces nosotros en este imperio árabe musulmán conoceremos cómo se va a dar el gobierno en esta población musulmana luego de la muerte de Mahoma. Conoceremos un poco acerca del gobierno del califato ortodoxo, del califato omeya, del califato abásida y también del califato fatimí. Entonces, jóvenes, presten mucha atención y tomen nota de los datos más importantes de la clase. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Así empieza el Corán, texto que contiene lo que según el Islam es la última revelación dirigida por Dios, en árabe Alá, el único Dios, a la humanidad, a través de un profeta llamado Muhammad o Mahoma. La doctrina islámica se originó en la Hiyaz, la región noroccidental de la península arábiga, y en particular en la Meca y Yathrib, posteriormente conocida como Medina. En esta última, a comienzos del siglo VII, un mercader de 40 años de edad, Muhammad, recibió varias revelaciones de Dios entre los años 610 y 632 con el encargo de predicarlas a la humanidad. La predicación de Mahoma comenzó en la Meca, aunque el profeta fue obligado a trasladarse a Medina con unos 150 seguidores. La huida en el año 622, conocida como la Égira, marca el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma siguió predicando y ganando adeptos a su doctrina. Allí formó una nueva comunidad con los fieles de su religión, llamada Umma, basada en los principios de fraternidad, igualdad, ayuda mutua y solidaridad. En los 10 años siguientes, Mahoma ejerció el control religioso, político y militar sobre una comunidad nueva y dinámica. En el año 630, Mahoma había conseguido ya el poder suficiente para permitirle hacer su entrada triunfal en la Meca. En la cumbre de autoridad controlaba gran parte de la península arábiga y había enviado fuerzas para comprobar las defensas bizantinas en el sur de Siria. A la muerte del profeta, sus sucesores recibieron el título de califas, es decir, sucesor del enviado de Dios. Estos, en los 30 años siguientes, consiguieron extender el mundo islámico hasta Egipto, Mesopotamia, Siria y buena parte del actual Irán. Significativa fue la toma de Jerusalén, donde fue levantada la mezquita de la cúpula de la roca. Esta se construyó sobre el lugar que ocupó el Templo de Salomón, aunque la tradición afirma que solo se quiso preservar el recuerdo del viaje del profeta al paraíso. Con este edificio levantado en Jerusalén, el Islam implantaba, junto con Medina y la Meca, un tercer lugar sagrado, cuya apariencia competía, además, con los edificios cristianos de la ciudad. Entre los años 661 y 750, el califato estuvo en manos de una nueva dinastía, la Omeya, que trasladó la capital desde Medina a Damasco. Con los Omeya, el imperio islámico alcanzó su máxima expansión, conquistando el Magreb hasta el Atlántico, la península ibérica, parte de la Galia y en el oriente ocupando la Transoxiana y el Sind. El derrocamiento de los omeyas en el año 750 dio lugar a una nueva dinastía califal, la Abasí, que cambió su capital a Bagdad. Durante este periodo, la sociedad islámica experimentó un importante proceso de transformación hacia la vida urbana, floreciendo la actividad intelectual y el comercio. Pero paulatinamente los califas de Bagdad vieron reducido su dominio a poco más del territorio de Irak, formándose diversos estados prácticamente independientes. Uno de los más importantes fue el Emirato Omeya de Al-Ándalus. Abdelrahman I, miembro de la derrocada dinastía Omeya, se hizo dueño de Al-Ándalus, adoptando el título de emir.
Uno de sus descendientes, Abderramán III, rompió toda dependencia de Bagdad y se proclamó califa. Con los Omeya, Al-Ándalus recibió embajadas extranjeras en busca de alianzas, al tiempo que surgieron una agricultura y una industria florecientes, y fueron traducidas las obras clásicas. Las sucesivas ampliaciones de la mezquita Al-Jama cordobesa convirtieron Al-Ándalus y su capital en el faro religioso e intelectual del Islam en Occidente. La desintegración del califato en el año 1031 dio lugar a un periodo de desórdenes y división, los llamados reinos taifas. Almorávides en el siglo XII y almohades en el XIII consiguieron momentáneamente reunificar Al-Ándalus. Sin embargo, al final solo sobrevivió un pequeño reino nazarí de Granada, que pasó a manos de la cristiandad en 1492. A pesar de ello, antes de caer los nazaríes, dejaron como herencia una de las más asombrosas maravillas arquitectónicas del mundo islámico, la exuberante Alhambra. Expansión del Imperio Árabe Musulmán. Los sucesores de Mahoma fueron los califas, que eran enviados de Dios. El califa era considerado el dirigente supremo de la comunidad musulmana y el territorio bajo su jurisdicción era conocido como califato. Entre los años 632 a 1258 se van a suceder los siguientes periodos. Tenemos aquí, vamos a activar el cursor, el califato ortodoxo, el califato omeya y el califato abásida. El califato ortodoxo, que tuvo como capital Medina, estuvo dirigido por Abu Bekr, que era el suegro de Mahoma y el primer califa. Omar, vamos a hablar de los califas más destacados. Omar, que es la primera, va a dar la primera expansión árabe hacia Egipto, Siria, Irak y la parte norte de Mesopotamia. Ali, primo y yerno de Mahoma. Tras su muerte se produjo la división del pueblo musulmán en chinitas, que eran los seguidores de Ali, y los denominados suníes. El califato omeya, cuya capital es Damasco. Los califas más destacados son Muawiyah, quien funda la dinastía omeya y estableció el principio de sucesión califal. Walid, quien va a dar la máxima expansión árabe. Se extendieron hasta las fronteras de la India y China al norte de África y la península ibérica, excepto al norte de los Cantábricos. Tenemos al califa Hisham, quien va a dar la expansión hacia las Galias por los francos al mando de, los francos que se encontraban al mando de Carlos Martel, y estos árabes son derrotados en la batalla de Poitiers. También ustedes ya saben acerca de la batalla de Poitiers. El califato abásida, cuya capital es Bagdad. Tenemos aquí al califa Abul al-Bas, quien funda la dinastía abásida. Tras ejecutar a los omeyas, solo el príncipe Abderramán logra huir y estableció en Andaluz, fundando el Emirato de Córdoba. Tenemos al califa Harún al-Rashid, quien va a dar el apogeo cultural en el aspecto de la filosofía, medicina, matemática y en lo económico. Y en el año 1055, los turcos gejúcidas, capturaron Bagdad y se da la libertad de acción de los califas, donde se va a indicar que el poder de cada califa va a ser muy limitado y no van a tener un poder absoluto, ¿no? Ahora van a tener ciertas restricciones, y eso va a ser en el año 1055. Y recuerda que en el año 1258 se va a dar una nueva división del Imperio Árabe. Ahora ya no se va a llamar Califato Ortodoxo, Omeya y Abásida, no. Ahora se le va a conocer al Califato de El Cairo, que estaba en el norte de África y estaba controlado por los hatimíes. Tenemos el Califato de Córdoba en el occidente, gobernado por los omeyas, y el Califato de Bagdad, que se encuentra al oriente y controlado por los abasíes. En cuanto a la economía árabe, el comercio se convirtió en el puente natural entre Oriente y Occidente. Se trasladaban grandes caravanas de camellos del mar Mediterráneo al Océano Índico.
Los principales centros comerciales eran Bagdad, Damasco y Córdoba, y en donde se podía comprar porcelana, seda, té y perlas, y entre otros productos. La agricultura trasladaron a España el arte de la irrigación que aprendieron de Egipto. Desarrollaron técnicas hidráulicas como la noria, construcción de canales o acequias. La industria, en el aspecto de la industria, desarrollaron las técnicas de la fabricación de armas de acero. También fabricaron lo que viene a ser alfombras, sedas y gasas, y otros como industrias del cuerno, perfume, vidrio y también joyas. Eso es en cuanto al desarrollo de la economía. Por último, hablaremos acerca del arte musulmán. Este arte musulmán, como lo podemos apreciar en nuestras dos diapositivas, aquí y aquí, nuestras dos imágenes, disculpa, se expresó fundamentalmente, como puedes ver, ¿qué trabajo es eso? Arquitectura. Muy bien. La escultura y la pintura carecieron de desarrollo, pues el Corán ordenaba como sacrilegio la representación del hombre y de los seres animados. La arquitectura árabe tuvo una marcada influencia persa y también bizantina. Emplearon las columnas, como puedes ver tú, las columnas y el arco, como está en la parte superior. Eso era clásico en el diseño de este arte musulmán, la columna y este arco. Y el arco tenía la forma de una herradura. Muy bien. Además, el arco poliobulado. También se da el uso de la cúpula. Aquí está, eso se llama cúpula. Y arabesco policromado. O sea, ¿qué quiere decir? Las llamadas aquí loseta. Muy bien. Ellos usaron en el dibujo, en los trazos de sus columnas, de sus arcos. ¿Cómo se llaman estos trazos? Estos trazos cilíndricos. Muy bien, estos se llaman trazos geométricos y jamás naturalistas. En arquitectura religiosa destaca, como tenemos aquí, la mezquita, esta mezquita en Estambul. La mezquita que estaba compuesto por minaretes, es decir, torres, desde donde se convocaba la oración colectiva, como puedes ver aquí en la parte baja, y la cúpula. Entre las principales mezquitas destacan la cúpula de la roca en el templo de Jerusalén, la mezquita azul, como puedes apreciar aquí, de Estambul, y la mezquita esta es la siguiente, que es la mezquita de Córdoba en España. En cuanto a la arquitectura civil, destacan los palacios, los cabazares, que son lugares de descanso de los viajeros de las caravanas, y las llamadas ciudades, en las que se consiguió un planeamiento racionalizado de acuerdo con las canalizaciones de agua y la protección frente al sol. Entre los palacios más bellos se encuentran Alhambra en Granada, España. Y jóvenes, y recordar por último que todos estos avances, los califatos, los aportes musulmanes, van a traer al final, se puede indicar la causa que va a ser la desintegración de este imperio. ¿Por qué se desintegra este inmenso imperio? La primera es porque el imperio árabe musulmán fue creciendo territorialmente con los años. Esto provocará la falta de estructura administrativa y sobre todo militar. Luego tenemos la independencia de poderes autónomos por lograr quizás califatos en España y también en Egipto. Y como se sabe, ¿no? Los conflictos internos y religiosos de los sunitas y los chiitas en esta religión musulmana. Bueno, jóvenes, eso sería todo. No olvides repasar tu libro y resolver las preguntas relacionadas al tema. Nos vemos en la tarde. Muchas gracias.